Diego Prenorio, Gustavo Ferrari, Patricia, Aristides, cada uno a uno distinto. A uno distinto. Sí. ¿Esto yo lo tendré que escribir, Pato, o directamente lo...? No, vos preguntá y se graba ahí. Sí. Y Bueno. ya está. Y yo por ahí filmo un poquito. No, firma lo que quiera. Nombre y apellido. Fabio Prieto. Fabio Hugo, perfecto. Edad, 49. lugar de nacimiento, si nació en el extranjero, cuándo emigró a Argentina y a qué edad. No, nací acá en Rosario. Lugar de residencia actual, Rosario. teléfono, 0341 454 2665. mail, Fabio Hugo Prieto @yahoo.com.ar. bueno, ¿cuál fue su primer contacto con el filete o con el fileteado? Mira, yo el primer contacto, yo dejé la escuela secundaria a los 13 años y empecé a trabajar con mi tío que era fileteador. Ese fue mi primer contacto con la pintura y con el fileteado. ¿Desde qué año es fileteador? Desde el año 78. ¿Y qué lo motivó a realizar filete? Mira, yo lo primero que vi que me entusiasmó fue cuando la revista Gente, creo que cumplía 50 años, salió una tapa con un colectivo de Martiniano Arce con una cara de Gardel que decía como nunca se vio. Y yo tenía esa revista, no sé de dónde la había sacado mi tío, creo que la tenía y me enloqueció ver eso. Y lo empezaste a copiar. Y empecé a interesarme por el filete y a ver y a mirar, y cuando viajaba a Buenos Aires a mirar lo que hacían los muchachos, porque, Claro. pero el primer impacto fue ese, ver ese colectivo fue... ¿Y cómo aprendiste la técnica? Me enseñé mi tío y algunos otros colegas que eran socios de él, como Héctor Poz y Francisco Yarías, que trabajaban con mi tío, que también fueron algunos de mis maestros. Pero con el que más aprendí y que más trabajé fue con mi tío, que se llamaba Alberto Bona. ¿Y qué es el filete? Mira, el filete, primero yo creo que es una pasión. Yo creo que es como la música, como todo lo que sea arte. Claro. Cuando uno se mete, justo ayer hablaba con un cliente que ya le hice varios trabajos y me dice, vos sabés que el filete es muy parecido al tatuaje. Dice, empezás con uno y después se te hace un vicio y no podés dejar de tener cosas fileteadas como cosas tatuadas. Le digo, la verdad que sí, es algo así. Claro. Eso por lo menos mi visión del filete, ¿no? Digamos. Sí, sí. ¿Y hubo transformaciones en relación al filete? Para mí Si sí. los hubo, si podés destacar si hay beneficios o perjuicios en relación a Mira, yo creo que hubo de todo. Hubo cambios que a mí me gustan y cambios que no. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de León Troy y de Carlos Carboni, y de lo que hacían ellos a lo que se hace ahora, hubo cambios porque el filete de Caballete se perfeccionó en cierta manera. Y lo que buscaban ellos no era la perfección, al contrario, era lo roto de lo artístico, la pincelada suelta, la gracia exactamente, de la mano humana. Claro, ¿no? Y con el tiempo se perfeccionó en ese sentido. Hay gente que lo hace muy bien, la perfección. Y hay gente que no me gusta porque se pone duro, en pintura, viste que lo que nosotros le decimos duro, sí. que es rígido, una cosa que no tiene vida. Claro. Entonces, en algunos casos fue buena los cambios, y en otros no. ¿Viste? ¿Eso en cuanto a los soportes, el cambio o solamente desde... Y algo ha influido los soportes, porque vos imaginate que vos haces un camión o un carro, a donde tenés bastones de madera que sobresalen. Claro. Perfección cero. ¿Qué podés hacer ahí? No tenés que hacer las pinceladas lo más suelta y más parecida posible para que quede bien y no se quiebre. Diferente cuando vos tenés, aparte los tiempos. Una cosa es tener un cuadro en tu casa y agarrarlo todos los días, todas 3 horas, y otra cosa es ir a filetear un camión que te dice el dueño en 3 días lo tenés que tener listo. Claro. Y el riesgo de que tampoco le guste. No, me gusta. El trabajo puede estar bien hecho. Claro. Pero tipo, o el cuadro de última hace lo que querés y va cambiando y vas tapando. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Vos sí. fileteás para clientes o fileteás cuadros en tu taller? No, yo fileteo para clientes más que todo. Los cuadros lo hacemos más para exponer cuando tenemos así con la asociación alguna exposición o algo de eso. O alguna exposición acá. También hago para vender, pero normalmente yo lo que más... El tipo de trabajo que tengo más seguido es frente de negocios, decoración así para ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que distinguen al filete de otras expresiones? Y primero la ornamentación. Pictórica. Claro. Primero la ornamentación.
digamos que está basada precisamente en lo que nosotros le llamamos los ornatos, las volutas, segundo los colores. Y para mí la parte más importante que es diferente a todas las otras técnicas es lo que se llama Japan o glacis, que es el único tipo de pintura que se usa en el fileteado. ¿Qué caracteriza a la técnica la realización del filete? Bueno, volvemos un poco, lo del Japan sería una Y de las cosas diferentes. Los pasos, ¿no? Claro, y después, bueno, segundo, que se hace con sintético, Claro. es un arte puramente de sintético y a veces se le pone óleo, se le puede poner acrílico, pero el 90% es sintético. Y el colorido, la variedad de colores, vos en un cuadro, si haces un cuadro artístico le llega a poner la cantidad de colores que le pones a un fileteado, Claro. yo creo que el profesor de pintura te mata, pero Claro, lo nuestro está permitido. claro. Al contrario, lo lindo es jugar con los colores, ¿no? Y en cuanto a los instrumentos, Y los pinceles de pelo largo, los Carnevali, o ahora los Goya, o ese tipo de pinceles, las bandas. Las bandas yo creo que para lo único que puede usar una banda... no hay otra técnica. No, digamos, no. para uso. Yo creo que es para fileteado, otra cosa no. Claro. ¿Y qué caracteriza al filete? Como, por ejemplo, la iconografía, los textos, ¿qué más, qué otras cosas vos Y ves que se puede destacar y sobre todo en tu obra, ¿no? Claro, yo uso mucho marinas, porque vos imagínate, yo vivo en Rosario, un lugar de río, digamos que como iconografía uso mucho las marinas. Después las parejas de tango, algún que otro retrato. Por ejemplo, yo no soy mucho de Virgen de Luján ni de Gardel, porque mayormente lo hacen en Buenos Aires, y un poco como para no competir, ni... Yo creo que debe ser no sé cuánto hay una cara de Gardel. Claro. Entonces por ahí uso un Olmedo o un Che Guevara, que son más de esta parte que de Buenos Aires. ¿Y qué personas están relacionadas con el mundo del filete? ¿Qué personas de la comunidad, de acá, de la zona Donde yo trabajo, yo creo que mira, yo en este momento he hecho trabajo para todo tipo de personas. Cuando yo empecé acá en Rosario, cuando empezamos con mi tío a trabajar, tenían una costumbre de que vos le querías hacer un fileteado a alguien y te decían que era de verdulero. Claro. No me va a filetear la chata porque es de verdulero, no quiero filete, no me hagas porque lo tiene la verdulería. Hoy he hecho un negocio, por ejemplo, un negocio que vende ropa para radios, he hecho una joyería, tiendas, boutiques, un poco de todo, bares temáticos y no. Claro. ¿Viste? Donde va gente joven, confiterías, Claro. y todo, el filete, digamos que en eso creció un montón. La base es siempre la misma, Sí. es lo que hablábamos la otra vez con Memo, por ejemplo, que sale del carro, del sulky, del camión colectivo, pero hoy en día para trabajar poder trabajar con cualquier tipo de negocio, ¿viste? Y la diferencia es que ahora vienen ellos a pedir que se lo hagan. Claro. Antes nosotros lo teníamos que tratar de imponer, decir, no, mirá, querés que traiga un fileteado. ¿Y cuándo sería antes? ¿Cuándo era antes? Sí, yo te hablo de 20 años atrás o más. Está bien. Esta pregunta me había parecido, creo que ya la respondiste, pero dice, ¿cuánto hay de tradicional y de nuevo en tu filete? Mirá, yo fui pienso, avanzando, no sé, pero fui cambiando Claro. de lo que hacía. Antes me fui despegando un poco de mi maestro, creo que nos pasa a todos. Cuando empezamos un poco pegado a quien te enseñó. Para más acá nosotros no teníamos muchos referentes en el filete porteño. Yo tuve la suerte de que mi maestro y mi tío había trabajado en el detalle en la carrocería en Buenos Aires y conocía el filete porteño. En el Rosario se hacía otro tipo de filete y un poco estaban todos atados a eso. Después, bueno, con el tiempo, con la asociación y un poco todo, fuimos cambiando un poco todo la forma del filete y viendo otras cosas, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo fuiste respondiendo a todas las otras preguntas, pero igual, ¿qué papel ocupa el público que gusta o aprecia del filete al momento de definir la composición? Si influye, cuando te piden un trabajo, influye en tu estilo, accedes a cosas que por ahí no tienen que ver con lo tradicional del filete. Normalmente no. Incorporarlo. Trato de no. Y en eso por ahí soy un poco jodido. ¿Viste? Cuando vienen y vienen ya con alguna idea, le digo, ¿por qué no me dejas hacerlo a mí y después me decís si te gusta o no te gusta? Claro. No porque uno quiera ser más que el cliente ni quiera saber más que el cliente.
pero por ahí la gente tiene montones de ideas en la cabeza y no tiene nada definido. Y Claro. uno, después de 36 años de que hace un trabajo, ya más o menos las ideas las tiene un poquito más claras. Es como si vas Sí. al mecánico y le decís, se me rompió el burro, ¿no? Claro. Voy a ver qué le pasó al auto, me parece que es así. Claro, No, no. sí, sí. ¿Y cómo surge el filete? ¿Cómo fue el proceso posterior también? Con respecto a la historia, lo que vos conocés de los orígenes. Claro, mira, yo, por lo que sé, por el libro de Nicolás Rubió, de cómo empezó, digamos, lo del filete, que de unos chicos que empezaron a hacer, en vez de hacer líneas rectas, empezaron a hacer dibujos, y por la mampostería del frente de las casas antiguas que tenían la ornamentación y la copiaron de ahí. Esa es la idea. Yo creo que igualmente eso fue una cosa que lo pusieron como para escribir algo en el libro. Porque Para me hacerle parece, cuentito. para hacer cuento, porque me parece que el filete se hizo siempre. Claro, Porque si vos te remontás más atrás, vos agarrás un vitro y es filete. claro, claro. Y hay hace 200, 300 años que hay vitro por todos lados. Y después también como investigación, todas las investigaciones pueden llegar a ser incompletas también, Claro. porque mientras uno está investigando acá, yo no sé si no se habrá inventado en Rosario el filete. Mira, Anteriormente a lo que se... Por eso está bueno ¿no? que, viste cuando ves el filete porteño, Sí, yo siempre le aclaro que no es porteño porque es de Buenos Aires. claro, El porteño son todos los lugares de puerto. tal cual. Entonces, Por eso. donde hubo inmigraciones, donde hubo filete, hubo Y tango. carrocerías también, y porque donde si hubo había carrocería. carrocerías acá en Rosario no lo van a mandar Acá- a Buenos Aires. Acá hubo siempre carrocería, hubo carrocería hubo donde fabricaban sulky, hubo donde fabricaban carros y hubo carrocería famosa como como Geek, como un montón de carrocerías de Caroli que fabricaban colectivos. Ajá. ¿Y cuáles son los fileteadores con los que vos te identificás? Mira, yo soy fanático de los anteriores, por ejemplo, de León Untroy y de Carlos Carboni. Y actualmente tengo un poco de fanatismo por José Claro. Espinosa y Menache, para mí. Y después en lo tradicional, en el filete tradicional me encanta lo de Memo, Claro. Memo Caviglia. La verdad que ¿Usted cree que en la actualidad el filete tiene importancia? ¿Y por qué? yo creo que sí, porque hoy todo el mundo sabe lo que es el filete. Cosa que hace 10 años atrás nada más, yo cuando puse el primer cartel en la puerta de mi taller en Pichincha que decía fileteado, entraba la gente a ver qué era. Claro. Y muchos se creían que fileteabas carne o pescado, y hoy en día no, ya la gente sabe lo que es fileteado. En eso se ha avanzado un montón. ¿Con qué lo asocia el público en general? Mira, yo creo que por lo menos los comentarios que me hacen en la calle, la gente de cierta edad dice, yo me acuerdo los colectivos fileteados, yo me acuerdo el carro del lechero, Sí. de una cierta edad, y los piden porque lo ven en internet, porque hoy ¿viste? La difusión que tiene las redes sociales es mucha. Entonces, y sobre todo cuando el tipo que viaja a Buenos Aires por cualquier cosa, el hincha de Boca porque fue a la Boca o a San Telmo, Claro. y lo ve ahí, ¿viste? Eso Ajá. un poco viene por ahí. ¿Y con qué valores lo puede llegar a asociar al filete? Mirá, yo creo que hoy en día el valor es muy parecido al del tango. Si la pregunta viene por ese lado de con qué lo podríamos asociar, vos te das cuenta, yo viví 8 años en Europa y cuando vos le hablas de filete es como lo tiene como muy argentino, como si fuera el tango. Claro. Que es cierto, es nuestro. Sí. Pero cuando, eso yo lo vi en Argentina, no te dicen, eso se hacía acá. O sí, acá se hacía algo parecido, no, eso yo lo vi en Argentina, eso es argentino. Claro. ¿Y cuáles son los problemas que tiene hoy el filete? ¿Qué problemáticas se puede ver que está ocurriendo en cuanto a producción, a circulación, distribución? Lo que me parece es que le están faltando espacios a donde se pueda mostrar. Vos fíjate que la última exposición éramos 80 fileteadores y tenemos un solo lugar en el país a donde poder mostrarlo. Claro. Hoy quizás 2 con el lugar que vas a exponer vos mañana, pero Claro. me parece muy poco para la cantidad de fileteadores que somos. Claro. ¿Y qué medidas serían necesarias para solucionar eso? ¿Qué se te ocurre? Yo la medida, primero que la gente que maneja galerías y museos tendría que entender que esto es un arte, que no es una artesanía como siempre lo tuvieron. Como un género menor. Como un género menor, como algo que era... Yo en las discusiones que he tenido con montones de gente, digamos, de artistas plásticos y de gente de galería, porque te dicen,
Sí, pero eso no es arte. Yo te doy un pincel de letra y vos no haces un filete. Y le digo, vos me das un pincel y yo te hago un cuadro. Digo, hay muchas, ¿viste? Y las veces que he tenido alumnos que son artistas plásticos han tenido, cuando le das un pincel a un carnaval y tienen un problema impresionante, no saben para dónde disparar. Claro, sí. Entonces no lo pueden tomar como un arte menor. Claro. ¿Viste? Ya a esta altura ya no, ya el filete se les escapó. Ya eso se habían dado cuenta los militares, de que se lo escaparon, por eso lo prohibieron. Porque a los gobiernos militares lo que les molesta es que el pueblo pueda ver y tenga acceso a lo que es arte. Cuando vieron que los colectivos andaban por la calle y era arte para todo el mundo, que lo podía ver todo parado en la esquina, les molestó. Ellos quieren un museo a donde esté encerrado, a donde una persona o pague una entrada o no se anime a entrar, porque dice, yo de eso no entiendo. Entonces vos parado en una esquina, vos entendés de que cómo está pintado un colectivo, porque lo ves pasar todos los días. Te puede gustar, no te puede gustar, todo, pero es arte para todo el mundo. Por eso la prohibición. Y lo que haría falta de nuevo es que vuelva a eso. Que sea un arte para todo, que haya murales como hacen ustedes, está bárbaro lo de los fileteadores del conurbano. Arte para todo el público, para toda la gente, para los chicos, para... Sí, y sobre todo más espacios estatales, ¿no? Por Porque, supuesto. por ahí galerías privadas que hagan su mambo con lo abstracto de la pintura, ¿viste? Está todo bien, pero que eso inclusive nos cope el espacio público. Claro. Los museos son de todos los que pagan el impuesto. Entonces, por supuesto. Eso tiene que estar abierto como para que sea interesante para la comunidad. Fíjate que vos entras al museo que sea, acá tenés desde el Castañino al Museo de Arte Contemporáneo, al Museo de la Ciudad, y no hay un filete a ningún lado. Y, perdón, te hago una pregunta. ¿Y a vos te parece que el lugar adecuado para difundir el filete es el museo? Mira, yo creo que el lugar adecuado es todo. Porque la calle también, a mí me encanta la calle. Acá se hizo una cosa muy linda acá en Rosario, el museo a cielo abierto. Sacaron los cuadros del Castañino y los pintaron en murales. Que eso lo hizo gente que es fileteadores, son letristas y fileteadores. Reprodujeron los cuadros que están en el museo para que lo pueda ver la gente que no se anima a entrar al museo, que no puede. O... Sí, la necesidad básica de comer te lleva a que vos tengas otra preocupación. Claro. Aparte, yo te digo porque lo veo, hay gente que dice, no, me da no sé qué entrar a una galería, porque como yo no conozco, o yo no entiendo. Entonces, que esté en la calle, yo habré hablado con un montón de gente, me dice, esos cuadros que vi en las medianeras, qué bueno que están, dice, y nunca había entrado yo al Museo Castañino, no los pude ver. ¿Viste? Entonces, que el filete lograra tener un lugar así, sea adentro del museo y fuera también, ¿viste? Que se vuelvan a filetear con los colectivos como volvieron a Buenos Aires, está buenísimo. Claro, que es algo como que le devuelva la salida laboral a esa mano de obra especializada que antes era anónima. Claro. Está bueno el crecimiento, te digo, el filete de caballete y todo, pero si podremos volver a las raíces, se volvería también más al filete tradicional, porque ya volvemos a lo de antes, se sacaría a la perfección para darle un movimiento al filete, que era lo que tenían los viejos fileteadores, ¿no? Claro. ¿Y esto de la tradición con qué tiene que ver? ¿Con copiar tal cual el modelo que era de antes, de León Untroy y de Carlos Carboni, o se puede ser tradicionalista evolucionando también? No, claro, porque por ahí, ¿cómo pintaría hoy León Untroy al ver que hay sintético al agua, por ejemplo? Yo creo que León era un tipo, yo estuve charlando con él y era un tipo muy abierto. Por eso. Y aparte era, la diferencia, yo siempre lo charlamos con José, la diferencia, por ejemplo, entre León y Carboni, siendo que los dos eran muy buenos, es que León era más artista plástico. Y León era un creativo y un tipo que se animaba a cualquier cosa. Vos fijate que León es el único que usa matices en el fileteado. Es decir, tengo un ornato verde y lo ilumino con celeste. El 90% que hacemos, iluminamos con un verde más claro, que es lo que hacía Carboni. Claro, sí, sí. Inclusive que hacía León de no terminar de limpiar el pincel del todo y dejarlo el pincel para fumar, claro. ¿No? Vos fíjate, los dragones de León tienen 25 colores mezclados uno con el otro, y por ahí tiene un violeta arriba de un verde que vos decís, ¿cómo le puso un violeta? Y cuando te alejás decís, pero está perfecto, es una cosa increíble. Por los conocimientos que tenía también y porque era un innovador. Claro, sí. Sí, no dejaba de evolucionar todo el tiempo, ¿no? Siempre. Era el último momento. Ojo, Don Carlos también, pero Don Carlos siempre era, me parece que era más de cuidarse. Por ahí era más dedicado en el dibujo, claro. ¿no? Uno se pone el color y el otro en el dibujo. Claro. Vos tenían también todo eran dos genios, porque aparte sabe lo que, sobre todo, que es lo que falta un poco hoy.
en un montón de gente nueva lo que veo yo, que falta oficio. Vos notás un cuadro, por ejemplo, de José Espinosa y le notás el oficio que tiene. Y agarrar un cuadro de un chico que tiene menos años, con todas las ganas y la capacidad y todo lo que tiene, pero que todavía le está faltando los años de subirse arriba una escalera, andar pintando una pared donde es imperfecta en vez de un cuadro. Hay mucha gente que es muy buena en cuadritos, Claro. pero le da una pared como la que hacemos con ladrillo que sobresale y todo, y no sé si la pueden hacer. Y también Eso también es... esto que decía de la demanda, Claro. de estar sabiendo que tenés que estar respondiendo al que te lo pide. Entonces eso ya te da te condiciona, porque si vos solamente haces cuadritos, lo ponés en la feria, si te lo compro o no te lo compro, le da lo mismo. Lo que pasa es que me parece que llamarse fileteador, me parece que el fileteador es un poco más amplio que alguien que hace solamente un cuadrito. Claro. Es como cuando a mí me dicen, yo soy artista plástico. Pará. Me parece que está englobando un artista plástico, un tipo que sabe hacer escultura, que sabe de pintura, que sabe un montón de cosas. Hay gente que tira 4 líneas y dice que es un artista plástico. Eso es relativo. Lo mismo está pasando en el fileteado. Yo veo gente que no se sabe subir a una escalera. Llamemos, te lo pongo como ejemplo, ¿viste? ¿No? Y lo va a precisar en algún momento. Es como que yo lo comparo con un tipo que cambia un cuerito y ya se dice que es plomero. Exactamente. Y otra de las cosas que veo, por ejemplo, que va dentro del fileteado, aunque muchas veces dice que no, es la letra. Hay un montón de gente que hace unos fileteados hermosísimos y cuando pone letras en el medio le está faltando la parte del oficio del letrista dentro del fileteado. Y es importantísimo porque vos te traen la puerta de un camión, como le traían a Don León o a Don Carboni, y tenés que hacer una letra manuscrita y la tenés que saber hacer. Y tiene que tener una inclinatura y tiene que tener unos finos y gruesos siempre en el mismo lugar, y hay un montón de cosas ahí. Y esto es el tema de la salida laboral también, ¿no? Porque aquel que hace solamente algo de oficio, como aquel otro que corre el riesgo y tiene que pagar su alquiler, tiene que llenar la heladera con el filete, está obligado también a hacerlo bien en un momento. Claro. Entonces el que lo hace como un hobby, el crecimiento va a ser siempre mucho más lento. La diferencia de hacerlo como profesional o de hacerlo como hobby, hay gente que trabaja en otro lado, tiene un sueldo asegurado y entonces puede elegir el trabajo. Nosotros que vivimos de esto, a vos te dicen, tengo una pared a 5 metros de altura, y bueno, me tendré que poner un andamio y me tendré que subir a hacerla. Y tengo que saber hacerla, por eso es otra de las cosas, ¿viste? ¿Y a vos te parece que para que el fileteado se mantenga vivo y vigente, la gente que lo hace tiene que hacerlo por trabajando, digamos, o la gente que lo hace como hobby también de repente puede... No, yo creo que hay que incluirlo a todo está bien, lo de que lo usa para decoración, el que lo usa para todo, pero yo lo que le busco es el profesionalismo a todo, ¿viste? Porque si vos sos médico y sos cirujano, pero trabajás en la municipalidad y operás una vez cada cuánto, me parece que no sos un profesional totalmente. Me parece que el profesional, por lo menos es mi idea de profesional, ¿viste? Del que vive y el que tiene los riesgos como sufrimos nosotros, que no llega a fin de mes o a hacer 10 millones de piruetas para ver cómo pagaste los alquileres, cómo se aguanta, cómo llenar la heladera. Porque todo eso después termina ahí. Sí. Termina en tu mano, termina en la calidad de tu trabajo. Porque nosotros por ahí, yo por ejemplo, me pasa que no tengo tiempo cuando pinto para una exposición, como fue la de noviembre que hicimos para Fileteado, me tuve que agarrar y encerrarme una semana acá, apagar los teléfonos y decir, bueno, me pongo a hacer los cuadros para la exposición porque no tenía tiempo, tenía trabajo afuera y después para poder viajar tenía que cobrar esos trabajos, esa es otra de las cosas. Entonces, tuve que terminar los cuadros estos y salir corriendo a terminar los trabajos para poder juntar la plata para poder viajar a Buenos Aires. Entonces, me parece que es un poco contradictorio, ¿viste? Lo otro, lo de decir, bueno, sí, yo estoy en un tablero, tranquilo, total, tengo el estómago lleno, como quien dice. Inspirado por las musas burguesas. Claro, exactamente. ¿Viste cuando se habla de la bohemia, que tenemos nosotros, sobre todo en el oficio nuestro? Yo acá en Rosario conocía a todos los letristas y a todos los fileteadores y todos eran muy bohemios. Pero los bohemios te lo hace la falta de dinero que tenés, entonces estar sentado hasta la alta hora de la noche charlando de fileteado por ahí, el tipo que tiene todo acomodado, eso no lo hace, ¿viste? O se va al cine o hace otra cosa, y nosotros somos un poco fanáticos de lo que hacemos. Entonces, la bohemia con plata es hermosa, pero la bohemia sin mangos es un poco difícil, ¿viste?
Eso es un poco la... Sopita nunca va a ser pulenta. Claro, viste, te dicen qué linda la bohemia, ustedes sí que viven bien. Yo te quiero ver cuando no llega a fin de mes, que te apretan que tenés que pagar alquiler, vamos a ver. Qué lindo, ¿viste? Bueno, eso. Y no, una última pregunta, Sí, porque claro. no lo pusieron en el, pero por ahí es importante. ¿Qué te parece de la iniciativa de que el filete se declare Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO? Me parece bárbaro porque ya te digo, está hoy está vigente en todo lado del mundo, saben lo que es el filete, me parece que ya es parte de la humanidad. Desde el momento que es de la gente, es parte de la humanidad. Yo creo que nació como parte de la humanidad, porque se hacía para el común de la gente. Entonces, me parece que quizás sea el arte que más es parte de la humanidad, porque estaba al aire libre, porque estaba donde la gente lo puede ver. El más democrático de los Yo años. creo que el más democrático, el más federal, porque Claro. se hace en todos lados. Nadie te pregunta si lo aprendiste en Buenos Aires o si lo hiciste en tu pueblo. Entonces, es nuestro, es federal, es un vicio, porque se te termina haciendo... ¿Qué mejor que sea patrimonio de la humanidad, no? Aparte de Buenísimo. donde creció del pueblo, nació del pueblo. Buenísimo. Democrático también, porque... Bueno, muchas gracias.